¿Qué es una clase? En el paradigma orientado a objetos, usamos las clases comúnmente para entender o relacionar conceptos del problema que tenemos que resolver del mundo real. Las clases son comúnmente utilizadas y las veremos a lo largo de todo el curso de programación orientada a objetos y de este módulo para poder resolver nuestros problemas. Y como recordarás, para poder resolver un problema necesitamos realizar un modelo del mundo real. Es decir, entender la realidad, entender la complejidad del problema que necesitamos resolver o que nos piden resolver. Y una vez que entendimos bien esto, llevarlo a un modelo. Es decir, tomar el contexto que nos interesa, y solo el que nos interesa para poder resolver ese problema, llevarlo al lenguaje de programación, escribirlo en lenguaje máquina. En nuestro caso, aplicaremos los conceptos de programación orientada a objetos en el lenguaje de programación Java. Algo muy importante es entender que las clases representan algo así como entidades del problema que necesitamos resolver. Para representar una entidad, o darnos cuenta, mejor dicho, qué entidad necesitamos representar, entendemos al leer la definición del problema que necesitamos resolver, qué rol predominante ocupa esa entidad en nuestro problema. Entonces, acordate de la palabra entidad o unidad y acordate de la palabra rol. El rol que ocupará esa entidad para resolver un problema a través de nuestro programa de computación es clave a la hora de entender qué entenderemos o qué haremos como clase dentro de la resolución de nuestro problema o de nuestro programa. Ahora bien, acordate también que todo esto se basa en un contexto, es decir, las clases serán definidas dependiendo del problema que necesitas resolver, del contexto de ese problema, de quién te lo esté dando, de cómo está dado el problema, de cómo está planteado y de tus posibilidades como programador y del lenguaje que estás usando para programar. Entonces podemos definir qué es una clase. Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Pensemos en un ejemplo a ver si queda un poco más claro. Supongamos que en un problema que tenemos que resolver aparece el rol o entidad de auto. Un auto es un objeto, ¿sí? Es un auto en particular. Ahora bien, una clase auto, y es lo que estamos hablando en este capítulo y es lo que estamos tratando de entender, una clase auto, y acordémonos de algo que parece sencillo y parece algo chiquito, pero es importante. Por convención las clases no utilizan plural, ¿sí? Siempre definiremos las clases con la primera letra en mayúscula y en singular. Por lo tanto, nosotros, si tenemos que resolver un problema y necesitamos representar autos, probablemente crearemos una clase auto, que va a tener o compartir entre todos los autos, es decir, los objetos, los autos concretos que nosotros crearemos, instanciaremos, se dice, van a compartir un comportamiento en común, van a tener un comportamiento similar esos autos y también van a tener atributos similares. Por ejemplo, los atributos de un auto o que cualquier auto compartirá va a ser que tenga un color. Eso variará, pero el atributo, es decir, ese sustantivo, color, va a ser lo mismo para todos y después cambiará según cada auto en particular. También van a compartir una marca, un modelo, un año. Todos esos atributos serán compartidos por la clase auto, es decir, serán iguales para todos los autos que nosotros deseamos crear en nuestro programa. A su vez,
junto con la clase auto, recordás que dijimos recién que no solo tenemos atributos, sino también tenemos un comportamiento en común. Y un auto probablemente en nuestro mundo puede avanzar, puede retroceder, puede frenar, puede romperse, puede acelerar sin avanzar, entre otras cosas. Nosotros, dependiendo del problema que necesitamos resolver, o sea, imagínense que nuestro jefe, nuestro cliente, un amigo o nosotros mismos tenemos que resolver un problema que involucra autos, lo más probable es que creemos en nuestro programa Java una clase auto que compartan esos autos ciertos atributos y cierto comportamiento. Ese atributo y ese comportamiento dependerá del problema que necesitamos resolver. Es decir, quizás en un sistema que hacemos o en un programa, nuestra clase auto tenga 20 atributos y 10 comportamientos. Y en otro programa distinto de otra empresa, suponete una empresa que arregla autos o una empresa aseguradora de autos, quizás la clase auto para ellos tenga 2000 atributos y 1000 comportamientos, 1000 métodos. Podemos pensar en otro ejemplo de otra clase, quizás resolviendo un problema similar al que estamos pensando, y es que haya una clase persona o propietario. Esa clase persona o propietario puede ser dueño de un auto. Entonces, pensemos que ya creamos la clase auto, tiene ciertos comportamientos, ciertos atributos en común, todos los autos que crearemos en nuestro programa. Por otro lado, tenemos a la clase persona o clase propietario, la cual tendrá sus propios atributos y su propio comportamiento. Entonces, supongamos que la clase persona tiene nombre, una persona tiene generalmente apellido, o lo vamos a querer saber para resolver nuestro problema. Un DNI que lo identifique casi unívocamente. Vamos a necesitar que esa persona quizás tenga una fecha de nacimiento, que tenga un domicilio legal en donde habita para poder notificarlo de multas, de patentes, de impuestos o de premios. Y también probablemente en nuestro problema no solo definimos la persona porque se nos antoja o porque tenemos ganas de gastar espacio de memoria en la computadora o de escribir más líneas de código, sino que definimos una persona porque probablemente para resolver nuestro problema le agreguemos a esa persona otro atributo que sea autos. Es decir, uno o más autos o cero o más autos que a esa persona le pertenecen. Probablemente en nuestro sistema, cada persona que creemos o que decidamos instanciar, es decir, cada objeto o persona que nosotros desprendamos de ese genérico persona, va a tener un auto porque es la intención del problema dentro del contexto que estamos resolviendo, que hay autos y personas, las personas son propietarias de autos, así que tiene mucho sentido que una persona tenga uno o más autos dentro de nuestro problema, insisto, no en la vida general o en el mundo entero. Ahora bien, nuestra persona va a ser propietario de uno o más autos. Esos autos se le dice que son atributos por referencia, es decir, van a estar referenciando autos concretos de nuestra clase auto, es decir, van a estar referenciando objetos concretos de nuestra clase auto. Entonces, tenemos la clase auto con sus atributos y sus métodos, su comportamiento, y tenemos la clase persona con sus atributos que dijimos nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, y también tiene algo muy importante, un atributo muy importante para nosotros en este problema, que es una lista de autos, un listado, un conjunto de autos que le pertenecen a esa persona. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser todos los que esa persona posea. Y también la persona, así mismo como la clase auto, recuerden que estamos viendo en genérico la teoría de esto, esa persona va a tener comportamiento. Por supuesto que podríamos hacer una lista casi infinita de los comportamientos que puede adoptar una persona, pero a los fines de resolver el problema particular que estamos resolviendo, esta persona tendrá ciertos comportamientos limitados. Por ejemplo, comprar un auto, vender un auto, cumplir años, cambiar su domicilio, ¿sí? Que se mudó,
Podrá tener, sí, comprar un auto, vender un auto, cambiar domicilio, ese estilo de cosas, o bueno, asegurar su auto. Ese estilo de cosas va a poseer la persona, y ahora doy pie a asegurando su auto a que quizás creemos otra clase dentro de nuestro programa o problema a resolver, que es la clase seguro, seguro de auto, seguro automotor. Entonces, esa clase tendrá sus atributos y su comportamiento. Creo que más o menos queda claro el concepto de clase, que es algo genérico, que va a representar todas las pequeñas instancias, luego objetos, le decimos, de nuestro problema particular a resolver.